Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca en la Noche. Vamos a tener un análisis sobre todo lo que sucede en diferentes ámbitos en la actualidad de la Argentina electoral. Estamos mirando todo lo que sucede en los diferentes ámbitos políticos de nuestro país. Y principalmente vamos a tener de aquí hasta la medianoche del viernes, el último minuto, hasta el último minuto, las negociaciones, las tensiones, las idas y vueltas, tires y aflojes en cada uno de los sectores para ver cómo se arman las listas a diputados, a senadores nacionales en cada uno de los lugares y ver cómo influyen cada uno de los actores de las diferentes fórmulas que tenemos. Vamos a ponernos un minuto a enfocarnos en lo que se dice la madre de todas las batallas, que es siempre la provincia de Buenos Aires, que tiene un 37% de los votos del padrón electoral. Allí, si uno hace foco, hoy se confirmó que Sergio Massa va a ser el candidato, el primero en la lista para encabezar la de diputados a nivel nacional de la provincia de Buenos Aires. Y si uno se pone a pensar esto, más la ley de paridad en el que hay que intercalar femenino-masculino, masculino-femenino, indefinidamente hasta llegar al final, bueno, habría que ver quién va a ser la segunda mujer en la lista de Sergio Massa, si finalmente en ese frente de todos va a ser una persona del kirchnerismo o una persona de la Cámpora o una persona del riñón de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que sucede con los otros nombres de ese espacio, o al menos los más importantes? Máximo Kirchner va a tener que estar allí en el listado. Bueno, ¿en qué puesto va a ubicarse el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que va como candidata a vicepresidenta en esta fórmula? ¿Qué es lo que va a suceder con Felipe Solá? ¿Va a esperar algún posible cargo ejecutivo en caso de que ganen las elecciones, o también va a garantizárselo en el listado por la provincia de Buenos Aires? Todos los dilemas que desde ahora ya están negociando hasta el día 22. En estos días va a tramarse todo. Pero en la vereda de enfrente también están las tensiones, porque hay que articular todas las fuerzas que integran estas alianzas que se inscribieron en conjunto. Porque Juntos por el Cambio está, o posiblemente hasta el momento, el más indicado es Cristian Ritondo encabezando la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, y habría que ver también quién lo sigue en todo ese listado y cuál es la influencia que puede llegar a tener ahí las negociaciones de Pichetto, que ahora integra la fórmula presidencial con Mauricio Macri a la cabeza. En esas negociaciones de ir rescatando por la provincia de Buenos Aires y por todo el país a aquellos kirchneristas o peronistas que no comulguen con la fórmula Fernández de Kirchner, bueno, ahí hay que prometerles cosas, ahí hay que negociar, y ahí entonces se va a tener también que ir armando el listado, no solamente con lo que Pichetto aporte, sino también con lo que el radicalismo pida, y también con aquellos lugares que Pichetto desde su riñón tiene que también ir ubicando. Todas estas negociaciones no solamente se dan en la provincia de Buenos Aires, como les decía en un inicio, la provincia de Buenos Aires es un poco el foco por tener muchos nombres de repercusión a nivel nacional, pero también se puede mencionar a la ciudad de Buenos Aires, a nuestro distrito. En nuestro distrito todo indica parecer, o al menos desde el espacio de Juntos por el Cambio, que Martín Lustó va a ser quien encabece el listado de los senadores. Y allí también se abre una nueva ventana de consulta y de pregunta, es quién lo va a seguir, cuál va a ser la mujer que lo siga en la lista como segunda. Y abre también el panorama a la discusión del aborto en este sentido, porque muchos de los nombres en andanza que quiere proponer el PRO levantan la bandera de lo que se llama el pañuelo celeste, algo en lo que va en contra de lo que quiere el senador, en este caso el candidato a senador, Martín Lustó. Bueno, todas estas negociaciones se van a ir dando en estos días. Entonces la pregunta es, bueno, si negocian es porque van a llegar a un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo para poner una sola lista. Ya pusieron algunos candidatos. ¿Y las PASO dónde quedan? Las primarias abiertas y obligatorias, ¿dónde quedaron? ¿Quiénes van a competir en ese mismo espacio? ¿Cuál va a ser la resolución? Todas esas preguntas nos vamos a hacer el día de hoy.
bueno, muchas preguntas, poco tiempo o mucho tiempo, pero muchas negociaciones en emprendimiento de aquí hasta el cierre de las listas. Hoy se develó el misterio de que Massa no va a ir a unas PASO con la fórmula de Fernández de Kirchner. Sí se va a presentar entonces como encabezando la lista de diputados de la provincia. Para todo el análisis con Giselle Rumo, buenas noches. Buenas noches, Diana. Bueno, estás? acá tenemos el primer candidato que está, dicho como de manera oficial, ¿no? Sí. Porque también suena Ritondo, pero todavía no se oficializó y demás. Va a ser igual Ritondo, porque eso lo va a decidir provincia, y María Eugenia Vidal está plantada en ese sentido, después de haber pedido e intentado tantas cosas como desdoblar el plan Y con colectoras y nada le salió, ahí están firmes. Pero como vos bien decías, hay muchos cargos para repartir y poco espacio, porque la polarización, por lo menos en las listas, la polarización terrible que se está dando, ¿no? Sí. Por lo menos entre los dos frentes más importantes, tienen muchos partidos, ¿no? Fíjate que hay peronismo en todos, por lo menos en los tres. Claro, vos decís Entonces, que todos pretenden, todos quieren negociar. Claro, fíjate que el PRO tiene, bueno, UCR, Coalición Cívica, y ahora el peronismo de Pichetto. Y del otro lado también está el peronismo histórico, el kirchnerismo, el masismo La ahora, cámpora. la Donda, hasta Pino Solana va a querer algo. Claro. Con lo cual, sí, van a ser negociaciones frenéticas, algunos se quedarán afuera, pero por eso no se están negociando solamente cargos legislativos, sino que también se están negociando como una suerte de, no sé, promesa futura, cargos ejecutivos. Es decir, bueno, si ganamos, seguramente va a haber lugar en el gabinete para, bueno, en el caso de Massa, que no es que, a ver, que Massa hoy decidió algo, lo decidió desde la debilidad, porque la realidad es que Massa quería ir a una interna, él quería ser candidato a presidente, y quería ir a una interna con Alberto Fernández. No le quedó otra que negociar esto, que es lo que quería el kirchnerismo, cuando hace una semana el Mauricio Macri lo nominó a Pichetto como su candidato a vice. Alternativa Federal voló por los aires. Y a Massa le faltó entonces ese respaldo de decir, bueno, yo me quedo en Alternativa Federal. Si ustedes no me dan lo que yo quiero, se quedó sin eso, con lo cual ya estaba dentro y tenía que negociar como pudo. Entonces, ¿qué negoció hasta ahora? ¿Qué negoció? Bueno, 6 lugares en las listas, en los primeros 20 lugares de las listas de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. No significa los primeros 6. No, en los 20, él va a poner 6. Él va a encabezar esa lista, como vos bien explicabas al principio del programa. El segundo lugar le corresponde a una mujer por la ley de paridad de género. El tercer lugar seguro es para Máximo Kirchner. Todavía no saben cuál es la segunda mujer. Ahora es como que arrancaron con los espacios. ¿Cuánto le toca a él? ¿Cuántos espacios me das a mí? Después cada partido decide a qué candidato pone. Ahora, qué ¿no? interesante lo que estás planteando, Gise, porque lo que se pone de manifiesto es que hay mucha gente pretendiendo lugares importantes, pero llega un momento en que no hay ya tantos más lugares para poner en las listas y demás. Y es la primera vez que escucho que en una campaña a presidente, ya desde antes del inicio de la campaña, porque todavía no arrancó, están prometiendo cargos ejecutivos que siempre se charlan o dicen qué es lo que le gustaría, pero de ahí a prometerlos, como si fuesen los ganadores, muchachos, antes hay que ganar las elecciones. Ganar, totalmente. Bueno, pero Massa no se va a llevar solo los cargos legislativos, él tiene 9 intendencias que le responden. Seguramente ahí también eso va a acordar que no haya competencia, bueno, concejales, todo lo que quieras que tiene que ver con las listas. Pero también te digo, se están jugando cargos ejecutivos. Difícil. No solo ellos, el otro frente, que es el Juntos por el Cambio, Cambiemos, también, porque hoy hubo una reunión que fue más bien más protocolar entre Pichetto y Vidal, estuvo Salvay también, que es el jefe político de Vidal, el jefe de gabinete, jefe de la campaña, el hombre político de ella, y acordaron, como decía la gente de Pichetto, la construcción de un nuevo espacio común. Si eso después implica lugares en la lista, no lo pidió, dicen Pichetto, ¿no? Pero, insisto, no es solamente, después puede venir, si ellos ganan, las compensaciones en el gabinete, sea provincial o nacional. Pichetto, ¿no? Con el rol de él, de salir a buscar también un poco de votos que le sumen a su propia fórmula ya. Sí, ahí hay dudas, igual en el caso de la provincia de Buenos Aires, de cuánto puede aportarle Pichetto a Vidal. Vidal hoy está en una situación muy complicada,
Porque Ajá. al no desdoblar, ya sabemos que ella sufre el efecto cinturón de plomo de Macri que la tira para abajo. Ella tiene 35% de intención de votos, más o menos, ¿no? Promedio, estoy diciendo entre todas las encuestas, y Macri tiene 8 menos, tiene 27, 28. Le pasa lo contrario a lo que le pasa a Kicillof, que sufre el efecto arrastre positivo de Cristina Kirchner, donde la provincia de Buenos Aires es su terruño. Con lo cual, bueno, te dicen, Pichetto, ¿qué puede aportar? Pichetto tiene un grupo de dirigentes que están trabajando para él, históricos del peronismo desde hace un año, que son Carlos Brau, Mabel Müller, Eduardo Camaño, Baldomero Álvarez, que es gente que en su momento ha sido histórico y de peso. Yo no sé ahora qué peso territorial tienen, pero sí tienen las mañas del peronismo, ¿no? Las viejas mañas del peronismo, saben movilizar gente, saben llevar punteros, saben distribuir boletas con boleta Saben corta. los códigos también de cada lugar. Claro, entonces, bueno, todo suma. Ahora sí le va a sumar. La realidad es que desde la provincia de Buenos Aires están preocupados por el efecto masa. Eso sería, a ver, una ventaja para el frente de todos. De todos. Massa obviamente no se va a llevar en la valija todos los votos que tenía, pero es probable que la mitad conserve. El resto se repartirá Eso le suma. entre la baña, claro. Digamos, una desventaja del frente de todos, además de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que no tienen espacio y las listas, que hay mucho para repartir, es quizá la fórmula Kicillof, ¿no? Porque hay mucho descontento entre los intendentes del peronismo más tradicionales, de que haya ido un comunista, como le dice Pichetto, que dice lo que Cambiemos piensa pero no dice. Eso también va a ayudar en la parte de la campaña. estrategia. Claro, lo van a dejar decir esas cosas, a diferencia de lo que pasa siempre que Marcos Peña controla todo. Entonces, bueno, ahora, ¿cuánto le va a sumar realmente? Todavía es un misterio. Y bueno, veremos entonces qué pasa con Vidal y que apuesta muchísimo al corte de boleta, esto que te decía. Distribuir, por ejemplo, el Grindetti, que es el intendente de Lanús, mide como 55% de intención de voto y Macri no. Claro. Él dice que no, por supuesto, pero yo me imagino que hay varios que van a repartir la boleta sin, Claro, una estrategia electoral. Sin la boleta de Macri a candidato a presidente, que la gente o no ponga nada o decida a qué presidente, ¿no? Pero eso se hace siempre y es lo que el año pasado también, la elección pasada ayudó a Vidal también a ganar, ¿no? Bueno, vamos a seguir pendientes de todo lo que sucede en el armado de las listas y por supuesto también qué es lo que sucedió hoy en estas repercusiones. Massa dijo, yo voy a encabezar la lista de diputados nacionales y hablaron todos. Tomamos la decisión de encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Marca si se quiere, una fuerte contradicción. Lamentablemente el sector del kirchnerismo avanza con distintas iniciativas que ponen en crisis al Poder Judicial, que ponen en crisis el sistema de gobierno. Una decisión estrictamente de la provincia de Buenos Aires que los dirigentes bonaerenses evaluarán. No me parece que a nivel nacional no aporta mucha novedad, ¿no? La gobernadora es el principal exponente de Cambiemos. Vamos a intentar sumar dirigentes del peronismo que están afuera de Unidad Ciudadana, que no comparten la mirada de decisión con la que se ha tomado y definido la candidatura del candidato a gobernador de Unidad Ciudadana y del peronismo, que es Kicillof. Hay mucha gente que va a acompañar esta propuesta. Ahora, la gobernadora no se va a peronizar, amigo. Veníamos hablando con Giselle acerca de todas las negociaciones que llegan a un punto final y presentan el acuerdo ahí en el listado con todos los candidatos. Pero entonces, ¿no va a haber internas? ¿Qué es lo que sucede con las PASOs? ¿Qué pasa con las primarias abiertas y obligatorias que finalmente, después de un determinado año, empezaron a incluirse en nuestro haber y en nuestro cotidiano, ¿no? En los años electorales? Bueno, parece que no va a haber muchas internas. Para poder discutir este tema, le doy las buenas noches a Nicolás Luca. Buenas noches, ¿Cómo Diana. estás? ¿Hay paso o no hay paso? Hay, pero no hay. Hay, pero no hay. Me da la sensación... Son Nicolás, obligatorias. Claro, son obligatorias. Es muy interesante mencionar esto porque tienen que acudir todos a las urnas, pero en algún punto como pensar que los políticos no van a las primarias, no cumplen las PASO y los ciudadanos no terminamos de entender para qué vamos a votar. De hecho, creo que había una encuesta dando vueltas en la del 2017 que la gente no tenía idea para qué servían las PASO. Pero bueno, los analistas políticos te dicen es la gran encuesta nacional. es la gran encuesta, es la que les conviene a ellos, a favor y en contra, ¿no? Porque te dice, bueno, los números que venía los tiro por abajo. Pero bueno,
salieron el 2 de diciembre de 2009, fue uno de los tantos coletazos de la derrota electoral legislativa de las elecciones de 2009, cuando la lista de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa pierde por 1 o 2 puntitos en la provincia de Buenos Aires. Y entre tantas modificaciones que se empezaron a incluir, surgió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que modificó 2 leyes, la ley de funcionamiento orgánico de los partidos políticos y la ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, es lo que nosotros estamos viendo. O sea, los partidos tradicionales o los frentes ya conformados ya tienen armado qué es lo que quieren hacer. Entonces no van a internas. Y cuando van a internas son internas que huelen a ya sabemos lo que va a pasar. Claro. ¿Sí? Hubo muy pocos casos en el 2015, Larreta y Michetti en la ciudad de Buenos Aires, pero entre nosotros me parece también está un poquito cocinado porque Michetti fue candidata a vicepresidente después. Entonces es como que los grandes partidos o los frentes que ya tienen todo armado van a las PASO con un solo candidato o con 2 o 3 ya teniendo todo medianamente cocinado. Entonces es como un gasto tremendo en una circunstancia que te hace ir a votar de vuelta. En la ciudad de Buenos Aires podés votar. En la ciudad de Buenos Aires podés votar 6 veces. La primera, la segunda y en el un eventual balotaje. Eventual, sí. En la ciudad de Buenos Aires en 2015 votamos 6 veces. 6 veces. Ahora, el espíritu original de esta ley fue presentado como una forma de organizar a los partidos para que puedan dirimir las internas a través del voto. El tema es que hacer simultáneas y obligatorias. Vos podés participar de la interna del partido que quieras, no tenés que estar afiliada. Claro. Entonces, si querés y arrastrar a todos los votantes en un distrito pequeño, arrastrar a todos tus votantes y te metes en la interna de tu partido opositor, podés incidir, si querés. Entonces, llega un momento que empezó, cuando pasan las primeras PASO, en el 2011, nos encontramos con el verdadero espíritu. ¿Sí? Vos cuando no presentás candidatos o cuando no lográs presentar candidatos a elecciones generales por determinada cantidad de años, perdés la personería jurídica del partido. Bueno, fue lo que pasó con muchos partidos, porque al no pasar las PASO, no llegaron a las generales. Recordemos Entonces, que para pasar a las PASO tenés que sacar obtener 1,5% de los votos de tu sección electoral. Si cuando llegan a las generales, las PASO no cuentan como elecciones. Esa es otra, no cuenta como elecciones. Entonces vos participaste, pero no participaste porque no llegaste a las generales. Le ha pasado a partidos pequeños como la Democracia Cristiana o el Partido Comunista que quedaron afuera, perdieron la personalidad jurídica, en un caso en 12 jurisdicciones, en el otro en 9 jurisdicciones, y ahí tenés el verdadero espíritu de la ley que aparece atrás. Y es el siguiente, cada uno de esos candidatos que saca 0,2, 0,3, 0,7, que no vaya a molestar a las generales. Yo me acuerdo en su y tenés momento, una masa de 15, 16 puntos que sí van a ser direccionados obligatoriamente a 3 o 4 candidatos. Ya en su momento cuando se instauraron las PASO, dábamos varios de los periodistas esa visión de que bueno, los más chiquitos se quedan en el camino sin posibilidad de poder obtener porcentaje y poder sumar. Pero cuando te quedaste afuera varias veces seguidas, quedaste afuera de la carrera política, salvo que te vayas a otro partido. Vamos a seguir analizando el tema. Vení, acompañame, está precisamente para hacer todo el análisis político de todo lo que venimos planteando con Pablo Romá, que es director de la consultora Circuito. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ¿para qué nos sirven las PASO? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Ya se respondió. Creo que, digamos, pragmáticamente no sé cuál, digamos, que en este contexto, me parece que sí estaba pensada para ordenar de alguna manera la vida política de los partidos con la posibilidad de que haya distintos candidatos, un proceso de selección de candidatos. Ahora, me parece que como está planteada la situación hoy, me da la sensación que no tiene mucho sentido porque casi todos los frentes llevan lista única. Nadie quiere ir internas porque hoy pareciera que la interna debilitaría a esos frentes, digamos, en realidad, en vez de potenciarlos, ¿no? Entonces me parece que, y comparto un poco lo que decía Nicolás recién, que en general cuando se ha ido a PASO ha sido como con internas ya más o menos cocinadas, que en el caso de 2015 para Cambiemos me parece que le ha servido solamente para legitimar la candidatura del presidente Mauricio Macri, bueno, después presidente, ¿no? Pero para legitimar su candidatura, donde Elisa Carrió y Sanz sacaron menos de 3 puntos, por lo tanto, ahora me da la sensación que ha habido otros procesos de internas en otros partidos, en otros momentos históricos, pienso en la interna Menem-Cafiero,
que realmente tenía un peso importante. Ahora, me parece que las PASO hoy han quedado un poco desvirtualizadas de lo que es la discusión, digamos, interna de los frentes, ¿no? Y en el tema de las PASO, ya que estamos, también saludo a Laura García, que nos acompaña siempre y nos tira todos los tips de la economía. ¿Cuánto salen las PASO? Números, bueno. Números. Suponiendo un eventual balotaje, el costo de fondear, de financiar todo el ciclo electoral se estima en unos 8.000 millones de pesos. Wow. Ahora, las PASO en sí, créanlo o no, son las que cargan con el grueso de ese costo, porque representan aproximadamente el 45% del total. O sea que precisamente la instancia menos útil, menos provechosa, Claro. es la que más cuesta. Ahora, son 3.000 millones de pesos las PASO. Son cifras que en el aire no nos dicen nada. Así que, ¿con qué la podemos comparar? A ver. Bueno, en el transcurso de todo el 2020 saben que fuimos anfitriones del G20 en la Argentina. Bueno, fue lo que nos costó organizar el G20. Ahora tenemos el gasto del G20 y el gasto también de las PASO. Sí, exactamente. Y un datito más para redondear y tiro una cifra más. Dentro de lo que son las PASO, el mayor costo, casi la mitad, tiene que ver con la logística de las PASO, que está a cargo del Correo Argentino, porque las demás cuestiones que tienen que ver con imprimir padrones, boletas, Claro. viáticos, son costos menores. Ahí la El logística, grueso es entonces, el correo, pesa. sí. Pero bueno, las PASO son onerosas y poco útiles. Bueno, ahí estamos hablando, ¿no? Del costo político, el costo económico y el costo de los argentinos, que también tenemos que cancelar todo un día en pos de elegir. Así es, no, porque él decía que las internas de Cafiero y Menem fueron, es verdad, muy provechosas, pero las pagaba el Partido Justicialista en ese momento, ¿no? Claro. Las pagaban los propios partidos. Ahora estamos todos haciéndonos cargo de las internas de los partidos. Yo creo que eso tendrá que discutirse, obviamente. El presidente Macri muchas veces la ha propuesto eliminar, pero hasta Claro. ahora no. Y yendo no al ámbito ya más político, ¿cómo vemos el panorama del armado de las listas? Por lo pronto, empecemos hablando de Sergio Massa, que fue quien hoy anunció que él va a encabezar la lista de diputados nacionales. Bueno, no, en ese sentido también comparto lo que decían. Me parece que la implosión de Alternativa Federal creo que hoy pone un escenario de mayor polarización, que ya lo veníamos viendo, pero bueno, Alternativa Federal cargaba con la potencialidad de poder crecer y romper de alguna manera esa polarización. Evidentemente no ha podido ser, creo, más por los dirigentes que por la gente. Digamos, me parece que hoy todavía hay un segmento de indecisos que podría votar a una tercera línea que no sea ni Macri ni Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, me parece que el anuncio de Massa me parece algo lógico, me parece que forma parte de un lugar que él va a ocupar dentro del Frente de Todos, que también entiendo que de alguna manera tanta negociación lo condicionó de alguna manera para generar un espacio en el cual pueda retribuir de alguna manera más firmemente a ese frente, pueda contribuir más que retribuir. Esa sería la palabra. Y me parece que, bueno, que hoy era muy difícil también pensar en una PASO entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Digo, no por el peso que tiene Massa, porque Massa tiene un peso muy importante y casi uno podría decir que en términos de la comparación con Alberto Fernández están casi a un mismo nivel, pero me parece que en términos de la estrategia de fortalecimiento de ese espacio, ir a una primaria, a una interna primaria, me parece que lo iba a debilitar. Al menos esa entiendo que era la lectura del espacio y me parece que, bueno, que tiene que ver con eso, con un ordenamiento de fuerzas que la oposición está buscando para poder ganar en primera vuelta. Pablo, te hago una pregunta porque para mí es un misterio el comportamiento político de Massa. ¿De Davos para acá no se fue bajando el precio constantemente con cada una de estas movidas? Mira, yo creo que ahí hay que mirarlo bien en el sentido de... Yo pienso que a veces tanta negociación no suma. A veces creo que es necesario dar un paso al frente y decir, bueno, estoy acá, este es mi lugar y construye este lugar aunque no me vaya del todo bien.
porque también me parece que tanta negociación hace que uno empiece a perder perfil, ¿no? Y eso me parece que no es un mensaje bueno para el electorado, para la sociedad, sobre todo en una coyuntura de tanta incertidumbre, ¿sí? Política, económica, y me parece que hay que contribuir a dar mayor certidumbre política, y me parece que tener un perfil más claro, más sólido, ayuda, contribuye, y me parece que en el caso de Massa es una figura política importante, digamos, en los últimos años. Siempre ha estado en los primeros lugares en términos de las candidaturas y también de la referencia política que ha significado. Entonces, creo que también eso ha sido un elemento, o es un elemento importante en términos de lo que vos reclamás. Me parece que la sociedad reclama un posicionamiento más claro. ¿Pudiste medir, no sé, porque bueno, hay poco tiempo, ¿no? ¿Qué porcentaje de votos de los que tenía Massa les puede aportar? ¿Y cuántos se pierden? Sí, nosotros lo venimos viendo ya hace unos meses y lo que veíamos es que, a diferencia de 2015, que el votante de Massa, de 3, 2 veían mejor a Macri y 1 a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy eso se revirtió. Claro. 2 ven mejor a Cristina Fernández de Kirchner y 1 a Mauricio Macri. De hecho, nosotros... De los propios votantes de Massa. De los propios votantes de Massa. De hecho, nosotros veníamos viendo que tuvo un crecimiento en los últimos meses en términos electorales Sergio Massa, y eso lo veíamos que tenía que ver con una definición más opositora, digamos, hacia el gobierno, y eso le había permitido crecer. Ahora, yo creo que eso implicaba que sea él como candidato a presidente dentro de un espacio alternativo. Hoy creo que hay que medir de nuevo, hay que ver cómo se da ese desplazamiento. Uno podría decir eso, que casi un 65% puede apoyarlo y un 35% puede irse a otro espacio o no, pero creo que después del 22, ya cuando esté todo más claro, las cosas van a ser más precisas. Hoy todavía, si bien hay definiciones importantes, estamos en un momento de especulación porque hay otros frentes que no tienen la fórmula constituida. Vos hablás del 22 con el cierre de las listas. Sí, en este sentido, quienes encabezan, ¿es muy importante? Sí, es importante. Ayuda a la fórmula. Sí, ayuda a la fórmula. Sobre todo para las mediciones. ¿Y Ritondo ayuda a Macri o ayuda a Vidal? Yo creo que Ritondo ayuda al espacio. Me parece que Ritondo es una figura que si bien uno hoy lo asocia más directamente a Vidal, pero ha sido una figura constitutiva de Cambiemos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, también comparto el análisis que hacían hoy. Macri es un peso para la gobernadora María Eugenia Vidal. Esto yo ya lo vengo diciendo. Nosotros hicimos una pregunta que es por categoría gobernador, categoría presidente y fórmula presidente-gobernador. Y ahí María Eugenia Vidal tiene alrededor de un promedio de 40% de intención de voto, Macri cerca del 28%. Ahora, cuando van juntos, sacan el 34%. Y eso es un problema para María Eugenia Vidal, porque también con este pase de Massa al frente de todos en la provincia de Buenos Aires puede sumar un porcentaje, porque la mayor peso que tiene Massa hoy es en la provincia de Buenos Aires, claro, con algunos de los intendentes y también con muchos de los legisladores que obviamente tienen un peso electoral. Poniendo un poco más en perspectiva, me pregunto, con el nivel de fastidio que terminó la gestión K y con el nivel de decepción que está terminando la gestión macrista, ¿cómo puede ser que no prospere una tercera vía en la Argentina y que sigamos insistiendo, ¿no?, en elegir entre extremos? Es algo que venimos hablando en el programa. Bueno, pareciera una paradoja, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un fenómeno que me parece que es un poquito más amplio, que tiene que ver con la crisis de los partidos tradicionales. Me parece que después de la crisis de 2001, las dos fuerzas que emergen, digamos, son Cambiemos o el PRO y el Frente para la Victoria, que han sido las fuerzas que han gobernado desde el 2003 para acá. Me parece y esas dos fuerzas tienen una representación clara, una plataforma de
representación que uno identifica claramente, ¿no? Me parece que al resto de las fuerzas le ha costado romper con eso, con esas dos representaciones y generar un nivel de representación nueva. Cuando discutíamos 2015 era continuidad con cambio, cambio con continuidad, no había muchos matices y hoy me parece que hay diferencia en eso y que, bueno, que la discusión es un poquito más profunda, pero que las dos fuerzas que siguen manteniéndose son esas dos, o sea, digamos, hoy Frente de Todos, Juntos por el Cambio, pero que uno podría decir Frente para la Victoria y PRO, digamos, ¿no? Con aliados. No cambió nada. Y no cambió nada, mucho no cambió, ¿no? Pichetto puede aportar, en el caso de María Eugenia Vidal, hoy se reunió, bueno, al presidente ya sabemos que es más simbólico, ampliación de Cambiemos, tranquilidad en los mercados, no tiene votos propios, pero en el caso de Vidal, ¿le puede aportar algo? No, me parece que Pichetto puede aportar más en generar consensos, en generar vínculos con otros sectores que el gobierno no venía llegando de una manera sólida. Ahora, me parece que en el marco de la polarización, casi todo el espectro peronista me parece que está jugando más con el Frente de Todos. Solamente, bueno, algunos aliados que el gobierno ya tenía, digamos, ¿no? En el caso de las provincias de Neuquén, de Misiones, claro, Corrientes, digamos, ahora. ¿Cuánto puede aportar Pichetto a eso? No lo sé. También creo que hay una perspectiva más discursiva de Pichetto que tiene que ver con un discurso más duro, más duro, que le llega a ese sector votante de Cambiemos, más de base social, digamos, ¿no? No medimos el impacto de Pichetto. Ahora estamos terminando un trabajo para ver cómo dan las nuevas fórmulas. Bueno, las vamos a esperar entonces. Gracias, Pablo, por estar aquí esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Pensando en el armado de las listas, también hay que pensar qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Una de las personas que aparentemente va a ir liderando la lista de senadores de Juntos por el Cambio es Martín Lustó. Y dentro de ese espacio también ir negociando con los radicales, con los del PRO, con también quienes sumen desde el espacio peronista de la capital federal. Por ahí algún rezagado por allí que se quiera sumar. Veremos qué es lo que sucede. En esta situación también, ¿cuál es el espacio de las mujeres? Ya que entra la nueva ley de paridad de género. Si encabeza Martín Lustó la lista, indefectiblemente en el segundo lugar tiene que haber una mujer. Vamos a hablar de todo esto y del armado de las listas en la ciudad de Buenos Aires, precisamente con Julieta Pérez, que es secretaria de Políticas de Género de la Juventud Radical en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, buenas noches a todos. Gracias por invitarme. Bueno, estábamos hablando de cómo se arma una lista, ¿no? Hoy en día es, si encabeza un hombre, quien le sigue es una mujer. Así es, a partir de esta nueva ley de paridad que nació en el Congreso de la Nación, también hubo que hacerse una adecuación del Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires para que se pudiera incorporar la ley de paridad, porque no existía. Entonces, el año pasado, las legisladoras, que fue un colectivo transversal también, que trabajó de la legislatura porteña, de todos los partidos políticos, pero quiero destacar el trabajo incansable de nuestra legisladora María Patricia Vichy, que ella fue una de las que impulsó la ley de paridad junto con las legisladoras porteñas del PRO. ¿Para poder radical? Claro, para poder incorporar la ley de paridad dentro del Código Electoral, que creo que está en el artículo 5. ¿Y qué posibilidades hay de saber quién es la que va a secundar a Lustó? Y todavía nosotras, desde el espacio transversal de mujeres feministas, nosotras queremos que sea un espacio, que sea una mujer feminista, que represente el colectivo de mujeres de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo vieron el año pasado en el 13J, también en la movilización que se hizo en el Senado, cuando se votó la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que al final no salió. La movilización de gente y de mujeres en el Congreso. Nosotros queremos que alguien que sea feminista represente
lo que quiere el electorado porteño y lo que quieren las mujeres de la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no estamos siendo representadas. Creo que Martín Lustó está representando una cuota al feminismo. Él apoya la ley y apoya a las mujeres feministas también. Pero bueno, todavía no tenemos nombres. Podemos decir, a mí me gustaría que sea Paula Bertol. Parece que es un perfil joven, un perfil muy interesante, cosmopolita, que ella nos está representando en la OEA en este momento. Y me parece que sería un gran perfil para las mujeres. Vamos a agregar en la ciudad de esto. Buenos Aires. Gise, apuntame cualquier cosa. Paula Bertol del Riñón del PRO desde el inicio. Es del PRO. Pero está dentro de... En el PRO están divididas las aguas, ¿no? Sí. Entre los que celestes y verdes. Casi parejo, te diría. Pues se piensa que hay más celestes, pero no, hay bastantes verdes también en el PRO. Y Paula es una, por eso, la está proponiendo. Tengo entendido que Bertol ya manifestó sus intenciones de volver a la tarea legislativa. Fue Sí, durante se muchísimos puede años hacer, diputada. están pensando ese lugar ahora para Gabriela Michetti, porque se queda, ¿no?, sin servicio, entonces es probable que le den ese lugar a ella. La pregunta que te quiero hacer es, ¿alcanza la paridad de género? Porque lo que me explicaban el otro día expertos es que es muy importante el tema de quién encabeza la lista. Porque si, por ejemplo, se renuevan 3 bancas y encabeza un hombre, ahí entran 2 hombres y una mujer que está en el medio. Con lo cual, ¿crees que cuándo se va a llegar al 50% de representación en el Congreso? No creo que sea en esta elección. No creo que sea en esta elección. Creo que es importante la conquista del derecho, primero y principal. Cuando se instauró la ley de cupo, no fue nada fácil instaurar esa ley. Y hoy yo creo que hay mujeres en la política gracias a esa ley. Entonces no tenemos que desprestigiar de que no va a ser una batalla ganada en esta elección, pero sí va a ser una conquista excepcional para que todas las mujeres nos sintamos representadas. Yo vengo de Río Negro, mi papá es albañil y me dedico a la política, estudié, fui a la universidad pública y creo que es importante mi formación y la formación de todas las mujeres. Y creo que esta ley en algún momento, cualquiera de nosotras va a poder acceder a la política y no estar elegida a dedo como lo fue tradicionalmente. Esta semana tenemos el cierre de listas y yo me imagino en el espacio porteño lo que debe ser rosquear una lista entre pro puro, pro peronismo, pro radical, radicales puros, coalición cívica y encima tener que respetar la paridad de género y encima la cuota de juventud. ¿En qué situación se encuentran ahora frente al cierre? Y la verdad que estamos en una situación bastante complicada. Creo que hay mujeres y varones de la juventud radical que están exigiendo sus lugares en las listas. No sé si candidatos a legisladores o diputados, pero sí candidatos a comuneros, que en la ciudad de Buenos Aires es muy importante. Claro. Porque eso es lo que nos mantiene sostener cuotas de territorialidad y poder caminar la calle de una forma más sólida y segura. Y ser parte del Estado también nos da una parte muy interesante para poder trabajar realmente con la sociedad, porque no sé, los comuneros son importantes. Creo que eso no hay que restarle importancia a ese espacio político. Y me parece que hoy puedo decir que 4 o 5 amigos que son de la Juventud Radical representan el espacio de comuneros y la verdad están trabajando increíblemente con la gente, súper bien, trabajan con gente en la villa, trabajan con gente en diferentes espacios, desde los hospitales, y me parece que también ese es el rol que está haciendo la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, es trabajar con sectores más vulnerables de diferentes lugares. Voy a ser de abogado del diablo, pero para darte la oportunidad de que expongas tu argumento. Porque creo que todavía es en la sociedad argentina un tema controvertido. ¿Por qué es necesaria la discriminación positiva en la política? ¿Y por qué no ocupar espacios a fuerza de mérito? Yo creo que eso se está cambiando. Este es el siglo XXI, el siglo de las mujeres. Y creo que la educación pública también sirvió para que mucha gente que nos generaba esta discriminación positiva hoy pudiera acceder al lugar donde quiera ser o quiera estar. Y se lucha y se pelea por eso. Creo que la sociedad está cambiando, que este es el siglo de los centennials o los millennials, y creo que hoy, gracias a Nicolás, puedo estar sentada en este programa hablando. Y bueno, quiero defender eso, que creo que no es necesario.
Bueno, hay lugar para todos en general. Te hago una última pregunta política ya que estamos y vamos a ir al corte, pero quiero saber, vos dentro del espacio de la Juventud Radical, que muchos están muy cercanos, los jóvenes, a Martín Lustó y al espacio político de él, y vos proponés, o te gustaría, al menos dijiste, que Paula Bertol sea quien lo acompañe en ese listado. ¿Sabés si hablaron por teléfono o tuvieron algún contacto Lustó y Bertol? No puedo confirmar eso, pero bueno, se habla, lo queremos proponer entre las mujeres del radicalismo. Por supuesto que me gustaría que lo acompañen las mujeres brillantes que están con Martín Lustó hoy en la política, que tenemos un montón. Carla Carrizo es diputada nacional y es brillante. Igual Lupe Tagliaferri, que dice que puede encabezar la lista de legisladores. También puede ser. Sí. Sí, pero creo que eso es algo que va a quedar más para la coalición cívica. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con Gracias a nosotros, vos, a ustedes. dándonos Gracias. un panorama. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Uno a veces se pregunta si cuando aparecen las figuras en plenos casos de corrupción es en realidad que esa figura fue protagonista o se vio empujada por el sistema corrupto en el que se meten directamente. Y esto también aplica a la política y al ámbito del fútbol. Para eso va a estar acá con nosotros Santiago Ladino, buenas noches, contándonos qué es lo que sucedió con el francés Michel Platini, que ahora se ve envuelto en toda una trama de corrupción. Buenas noches, Diana. Mirá, principalmente lo liberaron hace poquito, estuvo 12 horas detenido. Recordemos que está investigado por el presunto arreglo de lo que terminó siendo Qatar 2022. Claro, la elección del próximo Mundial. La elección de la próxima Copa del Mundo de Fútbol. Hay todo un entramado muy, muy oscuro, ¿no? Pero principalmente me hago esta pregunta. Un futbolista de la elite, de la envergadura de Platini, ¿no? Ganó 3 balones de oro consecutivos en el 83, 84, 85. Estamos a veces en el mundo del fútbol esperando que alguien del tenor de él se meta en la política del fútbol y trate de cambiar las cosas y trate de aportar su experiencia dentro del campo de juego, algunos detalles que haya podido ver justamente de adentro para corregirlos en lo que son las cúpulas políticas de este deporte. Claro. Y sin embargo, hoy y hace ya un tiempo que viene siendo investigado por este presunto soborno, fraude, lavado de dinero, coimas y la frutilla del postre, este arreglo de votos para que el próximo Mundial sea en Qatar 2022. Pero todo esto tiene como un inicio, como un punto de partida. ¿Cuál es? El punto de partida es en diciembre el 2 de diciembre del 2010, cuando en esa reunión en Suiza se llegó a esa final donde habían 2 países para arreglar este mega evento deportivo, ¿no? Teníamos por un lado a Qatar y ¿sabes quién era el otro? Estados Unidos. Bah. Teóricamente se manipuló la votación para que gane Qatar y al otro año, apenas comenzaba el año, en el 2011, tenemos al FBI investigando, organizando un mega operativo porque ellos tenían pruebas donde podían reafirmar que todo esto había sido un arreglo. Y había como un dirigente que era como la punta del iceberg, que se llama Chuck Blaser, que era el miembro ejecutivo de la FIFA y secretario general de la CONCACAF, un alto mandatario jerárquico de todos estos puestos, muy importante. Al que el FBI investigó. Al que el FBI lo investigó y lo tomó como colaborador para que empiece a aportar pruebas. Una especie de arrepentido. Una especie de arrepentido, donde a partir de ahí empezó a actuar a favor de la justicia y filmó reuniones, grabó conversaciones. Yo no conocía todos estos detalles, pero como un infiltrado. Un infiltrado, ¿no? Donde durante un montón de años pudo recopilar pruebas y terminaron siendo 39 dirigentes implicados en este caso de soborno, fraude, hay argentinos también. La verdad que el menú es muy grande. Uno de
los dirigentes también implicados es Julio Grondona, ya no está con nosotros, está fallecido, pero si estuviese seguramente tendría mucho que responder, Claro. porque hay muchos cargos donde se lo acusa de haber recibido sobornos, haber recibido dinero para darle el monopolio de televisación a determinadas empresas. Entonces, la verdad que es como muy amplio. Sí. Uno esperaba que semejante figura como Michel Platini, una vez que esté ahí, presidente de la UEFA, Claro. vicepresidente de la FIFA en el mandato de Joe Blatter. O sea, la verdad es que hay que seguir muy de cerca el caso porque se espera Sí, de que haya novedades, de que haya incluso. novedades y de que siga aportando mucho más, ¿no? Ahora, Santiago, uno cuando entra un poco en la información de lo que es la FIFA, ¿no? Y empieza a averiguar y ve las dimensiones en las que aparentemente este país, porque la FIFA se comporta como si fuese un país, actúa, bueno, determinadas transparencias se esperan, que es lo que vos mencionabas de Michel Platini, pero en algún punto también por ahí entró en una rueda donde no pudo, donde se vio envuelto y no pudo cambiar nada. Mira, ya de por sí la política es muy oscura, ¿no? Y obviamente el mundo del fútbol no está exento a esto, ¿no? Posiblemente su motor haya sido caer en la política del fútbol y tratar de modificar cosas, de cambiar, pero es justamente la pregunta que nos hacemos, si por ahí el medio mismo lo termina embarrando porque es muy difícil lidiar con un mundo tan oscuro como es el tema de la FIFA, el tema de la CONCACAF y el tema de todos esos puestos dirigenciales tan altos donde están permanentemente lidiando con este tipo de coimas, sobornos y de darle la prioridad a uno para que sea la televisación. Contacto con el dinero, Contacto, el poder, contacto todo. con un dinero tan grande que lo manejan ellos, que es muy difícil ser, digamos, jugar a ser Suiza en ese momento. Entonces, posiblemente él se haya metido en un ambiente donde le fue muy difícil poder cambiar algo. Vamos a ver cómo sigue entonces el caso. Hoy salieron, Laura, los datos duros de la economía. Vamos a recordarlos y ver qué significa. ¿Cómo no? Algo muy importante para tener en cuenta hoy, salió la inflación mayorista. Bien. Así como tenemos los precios minoristas, está la mayorista, que básicamente lo que hace es recopilar los productos, ni bien están salidos de fábrica, y los productos importados antes de que ingresan en la cadena de comercialización. Eso es para aclarar de qué estamos hablando. Bueno, la sorpresa fue que los precios mayoristas crecieron en mayo 4,9%. Se aceleró la inflación respecto de abril, que había sido 4,6%. Ahora vos fíjate en principio la paradoja. Los minoristas, ¿te acordás que se habían desacelerado, se habían frenado? Sí. Había dado 3,1%. Bueno, esto es un indicador muy claro de que los productos se encarecen, pero que No se los trasladan. comerciantes, exactamente, la recesión está tan instalada que impide, obstaculiza el traslado a precios de esa inflación mayorista. Claro, el comerciante dice no puedo aumentar más porque ya no vendo, voy a vender menos. Obvio, si remarco, no vendo. Y ahora un dato que para mí es fundamental, que varios economistas están señalando por estos días. Dentro de poco van a cerrar las paritarias, Sí. con lo cual va a haber, aunque sea una mínima recomposición de poder adquisitivo, un poquito más de pesos en el bolsillo, lo que va a implicar más propensión al consumo. Claro. Ojo, porque esto puede hacer que este traslado a precios que no se está concretando y que está latente, reprimido, se materialice. Bueno, vamos a prestar atención también a eso. La información que no podemos dejar pasar antes de irnos en el programa. Nico. Sí, bueno, el fiscal Stornelli finalmente pidió la elevación a juicio de una parte de la causa de los cuadernos. Obviamente van a juicio oral y público, o sea, él lo pidió. Bonadío está todo claro, o sea, ya se sabe que le va a decir que sí, porque el propio Bonadío fue el que había dado por iniciado el proceso de elevación a juicio hace menos de 15 días. 678 fojas, no sé si lo hicieron a propósito, son 6, 7, 8, la cantidad de fojas de la elevación. Nadie reparó en el tema, pero él lo tenía que aclarar para que reparemos es muy todos. Nico. No, es que vos Es por muy eso no Nico. llega a 678, yo dije, qué caradura le pusieron, se podían haber, y encima es por 5 renglones, podrían haber sido 677 tranquilamente.
van Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Barata, o sea, lo mismo que ya estaban en varias causas más por la obra pública. Son desprendimientos que se hacen de la causa de los cuadernos, ya hay una parte en juicio, que es el juicio que tiene Cristina ahora va otra parte más, porque es una mega causa y si va todo junto corre ese riesgo de que haya nulidades. O sea, una nulidad te voltee el resto de la causa. Así que Stornelli dijo que ahora sí le pueden llamar la causa a las fotocopias porque está todo fotocopiada. Lo dijo hace un ratito. Gise, el dato político que no podemos dejar pasar. Mañana arranca la rosca política por las candidaturas en la tercera vía. Roberto Labaña y Urtubey, la fórmula, van a recibir a sus socios progresistas, Margarita Stolbizer del GEN y a Lifchitz, el socialista, todavía gobernador de Santa Fe, y prometen foto conjunta. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de todos los datos, de la economía, de la política, de la justicia y del deporte, porque mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 11 haciendo todos nosotros. Hoy nos toca la noche.